Bienvenidos a Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta semana para hablar un poco de distintas variables económicas, y nos vamos a meter de lleno en lo que son las variables sociales y sobre todo las variables más sensibles que tiene la economía. Pero primero, una breve reseña de los últimos 7, 8, quizás 10 días en economía. Hemos visto que han habido una serie de decisiones a nivel nacional, fundamentalmente del Banco Central, que llevaron cierta intranquilidad a los mercados. Hubieron algunas que tuvieron que ver con las tarjetas de crédito, sobre todo los paquetes turísticos al exterior, donde no se van a poder utilizar más las tarjetas de crédito en cuotas. Se va a poder utilizar tarjeta de crédito en una sola cuota, transferencia bancaria, en efectivo, etc. Una forma de desalentar la salida de divisas. Esto no cayó muy bien en un sector de la sociedad, sobre todo la clase media. Automáticamente el Banco Central dispuso que a partir del 1 de diciembre todos los dólares que sobraran en las entidades bancarias fueran a depositarse automáticamente al Banco Central. Generó esta decisión una ola de rumores de un posible corralito, etc. Hubo una salida de capitales, poca por cierto, cerca de 400 millones de dólares. Es muy poco comparado con toda la cantidad de depósitos que hay en el sistema, son más de 16.000 millones de dólares, pero muestra que hay cierta intranquilidad. A lo que hacía referencia el Banco Central era a los dólares que sobraban de los bancos en las entidades bancarias, no los dólares de los ahorristas. Los dólares de los ahorristas tienen 100% de respaldo. Recuerden que en el 2001 tuvimos una crisis muy grande, a partir de ahí los depósitos en dólares tienen un encaje del 100%, respaldo absoluto. Con lo cual esos dólares no se pueden prestar nuevamente. Así que desde ese punto de vista hay tranquilidad para los ahorristas. Quien tenga cierta duda, quien haya sufrido las consecuencias del 2001, está claro que prefiere tenerlo en una caja de seguridad y no depositados en una caja de ahorro en dólares. Pero bueno, ya es una decisión de cada uno. En base a esto tuvo que salir a aclarar el Banco Central, y esto es lo que hemos venido viendo en las últimas 2 o 3 semanas. A propósito también, la misión del Gabinete Económico de Estados Unidos para acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario, que pareciera ser, estamos muchísimo más cerca y probablemente cerca de fin de año tengamos novedades al respecto. Pero también es cierto que la variable vedette de nuestra economía sigue siendo el dólar. Diciembre es un mes estacional por las fiestas, el medio aguinaldo, bonos de fin de año, y suele el dólar crecer un poquito más. Tenemos ciertos problemas con respecto al turismo, por lo cual desde ese punto de vista tanto el dólar no se va a mover, y hay mucha necesidad de pesos en diciembre. Repito, hay que pagar medio aguinaldo, hay empresas que tienen que pagar el bono de fin de año, con lo cual desde este punto de vista hay más demanda de pesos que de dólares. Por eso el dólar tiene una cotización relativamente estable, y de hecho el blue ha bajado 2 o 3 pesos. El oficial se va devaluando de una manera bastante más rápida de lo que lo hacía los meses anteriores en nuestra economía. Por ahora, cierta calma, cierta tranquilidad. La novedad va a venir por el lado de los precios, porque el precio de la carne va a subir, ya se está anunciando un aumento y por eso algo de congelamiento también para las fiestas, lo que tiene que ver con los juguetes, lo que tiene que ver con la indumentaria, bueno, y todos los precios en la economía producto de las fiestas, y por eso mismo el gobierno quiere acuerdo de canasta navideña, acuerdo con respecto a la carne y demás. También se pospuso para el mes de marzo el aumento de los combustibles que vencía el 1 de diciembre. Un dato no menor, porque sabemos que aumenta el combustible y fogonea el incremento del resto de los bienes y servicios. Así que hasta marzo, en principio, no va a haber incremento de combustibles, que tiene un atraso del 15 o del 20% con el valor que debería tener. Pero todo esto está relacionado con las canastas básicas, está relacionado con la línea de pobreza, la línea de indigencia que mide el INDEC a través de una de las tantas mediciones que hay. Y para eso hoy vamos a hablar de una variable muy sensible, la variable pobreza, la variable indigencia, que muchas veces la medimos desde el punto de vista estadístico, decimos cuántas personas hay, cuántos hogares o cuántas familias, pero sabemos que detrás de los números hay otras cosas también que hay que analizar: la sensibilidad, el acercamiento, la ayuda, la percepción, las alianzas estratégicas entre los distintos sectores y fundamentalmente los actores que están detrás de todo este tipo de ayudas en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Para eso hoy la idea era conversar con el padre Mauricio Haddad,
vicepresidente de Cáritas Mendoza, sobre el trabajo que vienen realizando, un trabajo muy fuerte en nuestra provincia, fundamentalmente con la pobreza y la indigencia. Le damos la bienvenida al padre Mauricio Haddad. Un placer. Muchas gracias, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, un poquito así a la introducción de cómo se mueven las variables en la economía, cómo afectan el bolsillo, cómo afectan los ingresos, la pobreza, la indigencia. ¿Cuál es la visión que tienen hoy ustedes desde Cáritas, el trabajo que vienen haciendo, de cómo está la situación social en nuestra provincia? Cáritas se dedica a atender a las personas, es decir, nos encontramos de todo. Generalmente el que golpea la puerta de Cáritas necesita algo. A veces se necesita lo mínimo indispensable, el alimento y la ropa, y a veces se necesita un oído, una oreja, una contención, un encuentro, algo así. Y vemos nosotros una necesidad creciente, o sea, de problemáticas más complejas. El otro día a una persona que tiene un merendero en su casa, muy sencilla, una persona que tiene el trabajo diario y lo mínimo para comer y además sirve a los demás, le pregunté, ¿qué ves? Y me dijo que están muy caros los alimentos. Es la primera percepción, ¿no? Están muy caros los alimentos y nos cuesta comprar. Y se come lo mínimo y se come una vez al día y se toma té con azúcar y los chicos van sobreviviendo así. Y Cáritas, por ejemplo, ha venido en estos últimos años creciendo en cuanto a la ayuda, el acercamiento, las colectas. Ya es una marca, por así decirlo, registrada, Cáritas, con respecto a las colectas anuales que se hacen, y muchas familias ya lo tienen hasta institucionalizado al tema. ¿Han venido creciendo en esto? El crecimiento que se ha experimentado en Cáritas, podríamos decir, lo más notable para nosotros es el voluntariado joven. Eso ha crecido. El resto se ha mantenido. Hemos visto el crecimiento de los merenderos, han crecido mucho los merenderos, han crecido las problemáticas, como te decía recién, problemáticas más complejas. El voluntariado con la pandemia decreció. Nosotros, las personas que tienen mejor voluntad y más tiempo para atender son las personas mayores, así que se tuvieron que guardar en la pandemia. La cantidad de gente que asiste no ha crecido tanto, la cantidad, ha crecido la complejidad de los problemas, no ha crecido la cantidad, porque quizás las políticas alimentarias han mitigado un poco la desesperación por ir a Cáritas a buscar el alimento. La emergencia alimentaria, que se ha atendido con esas políticas como la tarjeta alimentar, la AUH, que la van subiendo paulatinamente, ha hecho que la cantidad se mantenga. Lo que han ido cambiando por ahí también un poco son las problemáticas, es decir, ya no son las mismas problemáticas de hace algunos años en ese sentido. Las problemáticas son más complejas. Las adicciones, la violencia y los problemas familiares, las rupturas, la violencia social, la agresividad, eso complica mucho el panorama de los pobres. Sí, y mucho más teniendo en cuenta que Cáritas es una institución que viene desde hace muchos años trabajando, no solamente en nuestra provincia, sabemos que a nivel nacional, con programas que están bastante establecidos y fundamentalmente aceitando distintos canales, porque sabemos que las problemáticas por ahí trascienden a un sector en particular. La Cáritas es antigua, viene desde los años 50. En Mendoza ahí estábamos repasando la historia el otro día. Pero el voluntariado se renueva permanentemente. Ese voluntariado hay que formarlo y hay que entrenarlo, porque se encuentra cosas que lo superan ampliamente. Situaciones que desbordan. ¿Qué hacer cuando una mujer viene con sus hijos, están en la cárcel y no sabe cómo abordar el tema? ¿Qué hace cuando
los hijos son adictos y las drogas están golpeando las puertas de las casas de muchas personas, incluso las casas de algunas voluntarias golpea la droga y ya empieza a meterse la droga en la vida de los pobres y se complica todo, se complica la salida de la pobreza. Tal cual, tal cual. Recién hablabas un poco de que había sido complejo durante la pandemia, algo que nadie estaba preparado, nadie lo podía prever, más allá de que por ahí veíamos que ocurría algo en Asia, en Europa y que podía llegar a Latinoamérica, pero la verdad que la pandemia complicó a todos, en mayor o en menor medida. Vamos a hacer una breve pausa y en el segundo bloque la idea era hablar un poquito de cómo trabajaron durante la pandemia, dado que hubieron aislamientos y demás. Hacemos un breve corte y continuamos en el segundo. Segundo bloque de Chat Económico por Señalú. Había quedado una pregunta pendiente con el padre y era ver cómo habían venido trabajando todas estas ayudas y demás en pandemia. Sabemos que la pandemia nos atravesó a todos, en mayor o en menor medida. Fue un año sumamente duro para todo el mundo. Nadie está preparado, ni de hecho ningún país estaba preparado para una pandemia de este tipo. Y esto afectó a todos los sectores. Hubieron aislamientos. Argentina, de hecho, a partir del 20 de marzo tuvo un aislamiento obligatorio y se complicaron las actividades, todas, desde las sociales, las humanitarias, hasta, evidentemente, las económicas. La idea era preguntarle al padre, desde el punto de vista de ellos, ¿cómo hicieron para trabajar o cómo se acomodaron durante la pandemia, padre? ¿Cómo se pudo trabajar ahí, en ese contexto? Hubo varias etapas. Primero no sabíamos qué pasaba, no sabíamos qué hacer. Empezamos a pensar en los jóvenes que podían llevar la ayuda alimentaria, pero decíamos, ¿y si somos las moscas del contagio? No sabíamos, nos venían noticias de una contagiosidad muy grande del virus, entonces también nos guardamos. Y empezamos a ver la posibilidad de conectar los voluntarios con las necesidades y no fue fácil. El voluntariado mayor se aisló y después empezamos a ver que Cáritas, que abrían sus puertas para atender la necesidad, respetando los protocolos, el distanciamiento, el barbijo, la higiene correspondiente y demás, nadie se contagiaba. Es más, Cáritas que abrieron a partir del mes de mayo, junio, personas que se arriesgaron para atender y no se contagiaron, manteniendo los protocolos. Por ahí se contagiaron en otros ámbitos. De hecho, hay 2 voluntarias muy conocidas de Cáritas que fallecieron por COVID. Y sin embargo, se fue perdiendo el miedo. Fue muy difícil la atención de los merenderos, que se hizo sistema pase y lleve. Claro. Venían a buscar los alimentos y se llevaban a la casa. También fue difícil la atención en las oficinas de Cáritas Mendoza. Tuvimos que hacer trabajo en casa, pero nos pasó a todos. Sí, digamos, nos organizamos. Claro, la virtualidad, la tecnología sirvió como un aliado también para acercar las partes, porque quizás con la pandemia la virtualidad y la tecnología hacía que se conociera por ahí y se detectara más fácil. Es la impresión que me das, digo. Nos ayudó bastante. La gente se transformó, Cáritas también se transformó, se conectó de otra manera. Pasa que la conectividad de los pobres ha sido lo más difícil. Los pobres, cuando vinieron a tener un buen aparato o un aparato que les sirviera o alguna conectividad provista por algún servidor, ha sido tarde. Los programas educativos se enlentecieron un montón, distribuir fotocopias, y eso ha sido muy, muy difícil. Recién nos comentaba el hecho de que durante la pandemia las personas mayores que trabajaban y que ayudaban son los primeros que se tuvieron que guardar. Pero quienes ayudaron, quienes llevaron adelante mucho fueron los jóvenes. Hablaban mucho de que en los últimos años los jóvenes se insertaban mucho más. ¿Crees que esto tiene que ver también con que los jóvenes consideran que la ayuda es necesaria, fortalecer estos sectores? Los jóvenes los ven
cada vez más claro. El tema de ayudar, no saben cómo. Una vez que los sentamos y los ponemos frente al problema, son muy interesantes las soluciones que empiezan ellos a brindar, empiezan a tirar soluciones muy interesantes. Una vez que tiran esas soluciones, se comprometen en mayor o en menor medida. Es muy bueno. Fortalecer el voluntariado joven es algo en lo que estamos. Tienen mucho interés, mucha preocupación los Eso chicos. es muy bueno, el tema de bueno. la juventud. Y ustedes los capacitan, les dan ciertas herramientas para que empiecen a trabajar en conjunto, ciertos lineamientos. Un poco los capacitamos y un poco los reunimos. Una vez que los reunimos, empieza a trabajar la cabecita de los chicos. Los ponemos en contacto con el problema y los chicos empiezan a brindar soluciones. Es increíble. Es de lo que nos enorgullece, nos alegra y nos llena de esperanzas. Totalmente, porque la juventud va cambiando con el tiempo. Yo desde lo educativo lo veo la juventud que viene con otra cabeza, con otra energía, con otras aspiraciones y quizás desde otro sector también, y eso es fundamental, es la esperanza que tiene uno a futuro de que las generaciones van viniendo muchísimo mejor en ese aspecto. Y los adultos mayores, de a poco, a medida que las flexibilizaciones se fueron dando, empezaron a retornar a su... Si dejan Cáritas, algunas personas mayores se mueren. Hay personas que han dejado la vida en Cáritas y no se imaginan sin trabajar allí. Y entonces sí, empezaron a volver a la atención, a volver a los talleres, a volver a los roperos, a volver a los encuentros de Cáritas. ¿Eso lo tienen estructurados por zonas en la provincia? Cáritas está presente en las 76 parroquias. En algunas tienen lo básico, que es la atención, el distintivo de Cáritas, que es un horario y un lugar, golpear la puerta y alguien te atiende en ese horario. Y la asistencia básica, ropa y comida, que lo conocemos. Y hay parroquias que tienen una atención mayor. Hay algunas otras iniciativas educativas, merenderos, deportivas que trabajamos, y hay otro trabajo en red con otros sectores de la iglesia. Así más o menos está dividido Cáritas. ¿Trabajan en todas las provincias con cierta relación también? Cáritas está en todo el país. Cada iglesia diocesana tiene una Cáritas particular y estamos vinculados a través de Cáritas Argentina. Perfecto. Sí. De hecho, la colecta, cuando Sí. se hace la colecta de Cáritas, 1/3 va para la parroquia que la realiza, 1/3 para Mendoza, para esta relación que es la diócesis, y 1/3 para Cáritas Nacional, para sus programas, su asistencia en emergencias y demás. Perfecto, sí, porque ya todos conocemos en mayor o menor medida, hemos escuchado la famosa colecta de Cáritas, algo que ya está como una marca registrada en la mayoría de la cabeza de muchos. Vamos a hacer una brevísima pausa y después vamos a hablar también un poquito más de cómo transitó la iglesia el año pandémico, por lo menos en nuestra provincia. Último bloque. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, como siempre el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión conversando con Mauricio Haddad, vicepresidente de Cáritas en Mendoza, sobre la situación social, sobre la situación de la iglesia y fundamentalmente cómo se trabajó y cómo se pasó ese año de pandemia. Sabemos que ya estamos prácticamente con todas las flexibilizaciones al máximo, aunque estamos a la espera de lo que puede llegar a ocurrir en otros países, fundamentalmente en Europa, con estas nuevas variantes de coronavirus, el Omicron y demás. Veremos qué pasa el año que viene, porque todavía estamos en verano y fundamentalmente está ocurriendo algunos imprevistos en invierno en otros continentes. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. La pregunta que había quedado pendiente para el padre era, el año pasado, en pandemia, ¿cómo la iglesia siguió con sus actividades teniendo en cuenta que no podían haber misas, por ejemplo, teniendo en cuenta las cuarentenas que había en nuestro país? Nos sorprendió, la Pascua la celebramos a través de una cámara, celebramos nosotros solos,
sin pueblo. A mí me pasó en particular la fiesta patronal de mi parroquia, celebrarla delante de la cámara es algo horrible. Las procesiones se transformaron en una camioneta pasando con la Virgen por los barrios y la gente, en muchos casos, detrás de la ventana. Sin embargo, bueno, yo creo que flexibilizamos bastante rápido y empezamos a encontrarnos. Una cosa que me quedó pendiente del bloque anterior, que fue difícil, hay muchos grupos en Cáritas, encuentros, personas con problemas de adicción, apoyos escolares y demás, que no se pudieron juntar, y eso fue muy triste. Se necesitó flexibilizar antes y no se pudo. Y bueno, ya se va recuperando. Sí, por ahí es complejo el hecho de que hay muchos sectores que necesitan el contacto y quizás la pandemia los complicó. Es decir, hay muchos grupos de trabajo, como en el caso de usted y demás, que necesitan del contacto humano. Y esto, la pandemia terminó de complicar mucho más, por ahí algo que podría haber sido una solución. Sí. Nosotros también lo sufrimos. Pero bueno, no quedaba otra. O si quedaba otra, no sé si lo sabremos alguna vez. Claro, bueno, se pasó, se analizó, por lo menos se avanzó, la tecnología ayudó, los jóvenes ayudaron, las ayudas llegaron dentro de todo y hay cierta referencia, un poco lo que vemos todos y lo que comentaste al principio, el hecho de que en algunos merenderos se sorprenden de lo alto que están los precios de la comida y es fundamental ese dato para saber en el resto de la economía cómo está todo. Y no es un dato menor, porque estamos hablando de sectores que ayudan, son los que primero reciben por ahí la sensación de lo que está ocurriendo en la economía, y es lo que ustedes también perciben, supongo. Cuando las cosas se ponen caras y difíciles de comprar, imaginémonos el pobre tiene menos recursos. Ahora en Cáritas estamos implementando la compra comunitaria. Es decir, tratar de comprar de modo mayorista, como para acercar un poco, hacer un poco de comunidad, acercar las personas y comprar más barato, comprar más, claro, comprar mejor. Sí, es una alternativa que también están utilizando en el último tiempo muchas familias, es decir, hacer compras comunitarias y después dividir los productos, dividir los gastos. Es una forma de, más allá de la falta de referencia, de achicar un poco los gastos, no mucho, pero bueno, se achica considerablemente si se va a la feria, se va al mayorista, etcétera, que es un poco la idea. Sufre un poco el almacén del barrio, pero también es una forma para nosotros es una forma de integrar las personas, poner las personas de acuerdo y hacer algo comunitario. En eso creemos nosotros que está la salida. En la comunidad encontramos el fermento, en los vínculos encontramos el fermento de un escape a la pobreza. Para nosotros la pobreza no es fundamentalmente económica, la pobreza es vincular para nosotros, fundamentalmente. Sí, porque desde el momento que hay cierto acuerdo en cómo comprar, dónde comprar, de qué manera, y buscan las soluciones a algo puntual, probablemente después hayan otras alternativas donde también hayan ese tipo de contactos para intentar encontrarle una solución a otra situación que quizás no es alimenticia. Por ahí quizás un poco me parece que va a donde apunta Cáritas, más allá de la pobreza puntual. Conocer a una persona a través de una comunidad te da la posibilidad de darle trabajo, quizás, de tener algo de confianza, de asociarse para empezar un emprendimiento, de tener un taller juntos, de empezar a coser juntos, de hacer juntos una huerta comunitaria. Y esas son pequeñas salidas que van cambiando las cosas. Y ahora que nos estamos acercando a las fiestas, a fin de año y demás, desde tu óptica, ¿cómo ves la situación social en la provincia? Estamos muy preocupados por el delito y la violencia, muy preocupados. Creo que esto que le preocupa a todos, la seguridad, los barrios más carenciados, los barrios populares, son las primeras víctimas de la inseguridad. En los barrios populares hay mucha gente trabajadora y no quiere que sus hijos caigan en las redes del delito,
que los chicos caigan en las redes de la droga. Y esto se ha activado mucho, hay mucho delito. Esto nos tiene muy preocupados. Sí, es la preocupación, la verdad, es una pena, es la preocupación de todos. Y más allá de esto, y antes de cerrar el programa, no quería dejar de mencionar un poco si alguien tiene la necesidad de ayudar, ya sea con indumentaria, con alimentos o con lo que fuera. ¿A dónde se debe dirigir si quiere colaborar con Cáritas? Para Cáritas, el primer lugar de ayuda es la propia parroquia. Disuadimos un poco lo de la ropa y advertimos una cosa. Cáritas hace ferias americanas, saca fondos de las ropas que llevan, no todas las parroquias, guarda la mejor ropa para darla, pero una parte de la ropa hace feria americana para comprar alimentos, porque están muy caros los alimentos. El alimento más caro que se puede comprar hoy quizás es el aceite para donar. Y el resto de los alimentos no perecederos siempre vienen bien, los de primera necesidad, los básicos. Granos, arroz, fideos, azúcar, sémola. Leche por ahí no se consume tanto en esta época veraniega, pero ayudar básicamente en la parroquia más cercana. Y Cáritas Arquidiocesana está en la calle Beltrán de Godoy Cruz al 1700. Allí también los esperamos. De mañana está y atiende Cáritas. Gracias, padre. Un gusto haber estado en Chat Económico. Bueno, José, nosotros agradecidos también. Nos preocupa un poco que siempre que sube la pobreza aparecemos en las cámaras, pero así nos toca. Es la que nos toca vivir. Gracias. Bueno, hacíamos el programa de hoy hablando de distintas variables sociales, económicas. En algunos otros hemos hablado de política, pero la idea era poner en evidencia un poco lo que venía haciendo y fundamentalmente el trabajo de Cáritas en nuestra provincia. Desde ya, agradecidos como siempre, será hasta la semana que viene.